La paz de Cristo, hermanos. Feliz fiesta de Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. En un día como hoy, ya en España se celebraba, mucho antes del descubrimiento de América, la fiesta del Pilar. Y coincidió maravillosamente que el descubrimiento de América se dio con un día como hoy. Y bueno, ya luego Juan Pablo II hablará de esto. María, que es esta Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad. Ya otros papas habían hablado de esto. Pero bueno, María, Nuestra Señora del Pilar, una gran devoción que estuvo en España, que está el centro de la piedad cristiana de la España, luego pasará también a América por vía de los españoles. Esta advocación de la Virgen, recordemos que las advocaciones, las tantas que hay, no hablan de diferentes vírgenes, nos habla de una sola persona, María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, Madre de Dios. Esta mujer, la nueva Eva, se le llama con tantas advocaciones, con tantos títulos diferentes, porque se ha manifestado de muchas formas en diferentes culturas. Ha manifestado el mismo amor materno particular para cada hombre y para cada pueblo. Por eso tenemos tantas advocaciones, pero siempre de la misma Santa Mujer, Santa Madre nuestra. Esta advocación nace, según la tradición piadosa popular, en Zaragoza, cuando el apóstol Santiago el Mayor fue a evangelizar a España. Y María, esta es la primera característica particular de esta advocación, es que María, estando en vida terrena, no había sido asunta a los cielos todavía, estando en vida terrena, viviendo en Palestina, se le aparece a Santiago en Zaragoza, como un signo de su presencia en la misión, de su intercesión, y aparece sobre un pilar. ¿Qué dice este pilar? Habla de la firmeza del amor materno que tiene la Virgen María, firmeza de su intercesión. Como allí en el cenáculo María, junto con los apóstoles, oraba con ellos y por ellos, pidiendo al Espíritu Santo, que es el alma de la misión, el protagonista de la misión. Y María está allí acompañando, pidiendo la gracia del Espíritu Santo. Y bien, segunda característica particular de esta advocación es que este pilar aparece con la Virgen. Ella luego desaparecerá esta, digamos así, aparición, y el pilar permanecerá. Y María pedirá que se construya allí, digamos, una primitiva iglesia, santuario, templo, que con el tiempo irá tomando cada vez mayor dignidad, belleza arquitectónicamente. Pero esta es la segunda particularidad, que sería el primer santuario dedicado a la Virgen, el primer santuario templo mariano. Tercera característica es que este templo mariano, este pilarismo, o sea, esta devoción al pilar está muy ligada al camino de Santiago, muy ligada a Santiago, el apóstol de España, aquel que ha evangelizado España, patrono de España. Y estas dos cosas, estos dos centros de piedad que están muy ligados, el pilar y el camino de Santiago, han sido como dos centros unidos donde ha crecido la piedad cristiana española. Bien, en esta fiesta el Señor nos quiere invitar a acoger a María en nuestra casa, y no solamente a acogerla a ella, sino que acogiéndola a ella, acojamos también a su Hijo.
por María a Jesús. La madre nos hace más estrechos a su Hijo, a la palabra de Dios. Por eso en la primera lectura se nos presenta el libro de las Crónicas, primer libro de las Crónicas, donde se hace el traslado del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza es una prefiguración de la Virgen María, que es quien llevará de forma carnal, antes que todo espiritual, pero carnalmente engendrará la palabra de Dios, llevará en su seno al Hijo de Dios. Por eso María es el Arca de la nueva alianza. Y en la primera lectura se presenta ese traslado que pasa de la casa de Obed-Edom, que había recibido muchas bendiciones por tener en su casa el Arca de la Alianza, pasa entonces a Jerusalén, a la tienda que David había preparado allí. Pasa a Jerusalén, la capital de la nación de Israel, de Jerusalén. Y bien, allí en Jerusalén es imagen del verdadero templo, no solamente de la iglesia, sino de nuestro ser interior. Nosotros somos templos de Dios, no solamente digo como iglesia en cuanto a asamblea, en cuanto a un cuerpo de hermanos, sino que también nosotros como personas somos templos de Dios. Y esta primera lectura de hoy nos llama a esto, a cómo San José, que acogió a María junto con Jesús como lo más preciado que tenía, así también como él y como San Juan, que al pie de la cruz recibe de nuestro Señor a María como madre, podamos hoy entronizar en nuestra vida a la Virgen María, a acogerla realmente como nuestra madre que nos acompaña con su firme amor materno, con su intercesión. Y estar entonces, como dice este salmo de hoy, de estar tranquilos, en paz, aun si la guerra, si se arma el acabose en nuestra vida, en nuestra historia, aun si hay peligro de enemigos, estar tranquilos, deseando el encuentro con Jesucristo, deseando que Cristo more dentro de nosotros, de vivir en el templo del Señor. Junto a Dios no hay temor. Junto a Dios. Y esta seguridad materna nos la quiere dar María. De que junto a su Hijo, junto a Dios, no hay que temer nada. Que podemos estar firmes en Cristo, que es la roca. Y en el Evangelio de hoy aparece este piropo, digámoslo así, que le hacen a Jesús sobre su madre. Le dicen, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Y Cristo responde, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María no es solamente dichosa por llevar a Cristo en su seno, sino que es más dichosa aún por el hecho de que lo concibió espiritualmente, de que cogió la palabra de Dios, Shema Israel, y le dijo sí, amén a la palabra de Dios, hágase en mí según tu palabra. Por esto luego concibió físicamente a Jesucristo. Y así como lo más importante en María, la felicidad más grande fue esta, la de concebir espiritualmente a su Hijo, así también los cristianos estamos llamados a esto, a escuchar la palabra de Dios y a guardarla. Escuchar, hermanos, el Shema, que es una cosa importantísima para el pueblo de Israel, es un acto que antes que todo es un dejarse amar. La palabra es una expresión del amor. El amor mueve a la expresión. Por eso cuando uno está enamorado de alguien, le prime el corazón a expresarlo. Si uno está enamorado, tiene un amor sobre algo, habla sobre ello. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Dios, que es amor, se ha manifestado en la historia de los hombres como palabra. Por eso la imagen de los enamorados, la mujer que normalmente se enamora,
es enamorada por medio de la escucha. Recibe palabras de amor y por el oído es enamorada. Escuchar es antes que todo dejarse amar. Luego habrá una escucha, que es una escucha activa, que es la obediencia, que lleva a amar. Por eso si nosotros también amamos a los demás, a nuestros hermanos, el esposo, la esposa y demás, se escuchan mutuamente. Hay una escucha que es un amor activo y hay una escucha que es un dejarse amar. Y lo primero es esto ante Dios, un dejarse amar. Por eso, ¿quién tiene este testimonio en el corazón del Espíritu Santo, que Dios lo ama, se abre entonces a escuchar, a acoger la palabra escuchada? La palabra de Dios es manifestación de su amor. Y Dios, que es amor en sí mismo, lleva un diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y quiere hacernos partícipes de ese mismo diálogo. Dios, que nos ama tanto, te considera a ti y a mí tan importantes, que quiere hacernos partícipes de ese mismo diálogo, de ese diálogo de amor en su Hijo Jesucristo. Por eso, por la palabra, Dios hace la creación y en la creación manifiesta su palabra en la historia de la salvación. En tu historia, en mi historia, Dios quiere hablarnos con los hechos que permite nuestra vida. Quiere buscar una forma de entrar en relación con nosotros, de que nosotros abramos nuestra vida a Él. Los eventos de nuestra historia, los dolorosos, los felices, quieren decir esto. Dios quiere entablar un diálogo contigo y conmigo. Dios quiere hacerse conocer, hacernos partícipes de su amor, de su felicidad. Por eso nos regala también las Escrituras que hablan de Cristo, pero que hablan de Cristo a nosotros, a nuestra vida concreta, a nuestra historia. Por eso también envía a los apóstoles, envía a la iglesia a anunciar la buena nueva, como envió también a Santiago, que fue a España a evangelizar y María lo acompañó allí. Por eso, si alguien en su interior escucha el testimonio del Espíritu Santo que le dice que la palabra es verdadera, que Dios te ama verdaderamente, entonces sucede lo que Jesucristo dice en el Evangelio de Juan. Si alguno me ama, para amar a Jesucristo primero hay que sentirse amado. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso repito, dice Jesucristo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada en Él. Cuando uno ama a una persona, escucha con agrado lo que dice, y lo custodia en el corazón. Repito, como dos enamorados. Hay gente que ha guardado, que guarda, por ejemplo, cartas, las viejas historias de amor. Guardaban las cartas de los enamorados y la tienen ahí estando viejos. Custodian esas palabras. Cuando tú sientes que alguien te ama verdaderamente y te dirige palabras de amor, tomas en atención lo que te dice. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y quien guarda la palabra de Cristo, quien ama a Jesucristo, es como un imán que atrae el amor del Padre. Y mi Padre le amará. Atrae el amor del Padre, el deseo del Padre de morar en nuestros corazones. Por eso vendremos a Él y haremos morada en Él, que es lo que ha experimentado la Virgen María. Y ha concebido espiritualmente y luego físicamente a Jesucristo. Y es lo mismo que Cristo quiere hacer con nosotros espiritualmente. Por eso cuando le hablan que su madre y sus hermanos lo están buscando, Cristo dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y que la cumplen. Si tú y yo nos dejamos empapar por la palabra de Dios, escucharla, guardarla en el corazón, Cristo morará dentro de nosotros. La fuerza del Espíritu Santo que lleva la palabra morará en nosotros. El amor del Padre permanecerá en nosotros si custodiamos la palabra, si entramos en la obediencia a ella. Y la obediencia a la palabra lleva a la libertad y a la felicidad. Por eso dice Santiago en su carta, dice que el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad, que es una ley llena de misericordia,
de amor al pecador, al enemigo, de amor al enemigo, quien la custodia esta ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino que como uno cumplidor de ella, practicándola será feliz. Practicándola será feliz, será libre, como de libertad es la misma ley. Ley y voluntad de Dios, estamos hablando de la misma cosa. La voluntad de Dios hace libre a las personas. Por eso quien obedece a Dios entra en la libertad. Se hace partícipe de la dicha de Jesucristo. Por eso en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, dice también una cosa. No solamente la palabra de Cristo verbal, sino la palabra de Cristo en sus acciones. Dice, dichosos, sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. ¿Sabiendo qué cosa, hermanos? Sabiendo que Cristo, que es el Señor, que es el Maestro, se ha bajado a nosotros, nos ha lavado los pies para darnos un ejemplo de que sirviendo, de que dando, de que amando al otro es como si es realmente feliz, no esperando que el otro nos ame, sino recibiendo primero el amor de Cristo, el servicio de Cristo, del Maestro, que se abaja para lavarnos los pies, que nos considera como superiores a sí mismo, que se ha reducido a la condición de esclavo, que ha tomado la cruz por nosotros, por amor al Padre y misericordia a nosotros. Recibir este amor, quien es consciente de esto y recibe este ejemplo de Cristo, dice, dichosos seréis si lo cumplís, si lavamos los pies también a los hermanos, como Cristo lo ha hecho con nosotros. Hay más felicidad en dar que en recibir. Hermanos, que el Señor nos conceda esta gracia, ayudados por la Virgen del Pilar, de acoger la palabra de Dios, de estar conscientes de esto, de que Dios nos ama. Por eso escuchar con agrado su palabra y desear obedecerla, que su palabra se haga carne en nosotros, que se haga vida en nosotros. Esta palabra, hermano, nos traerá todos los bienes. Alabado sea Jesucristo.